Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin el día de hoy con Red Purdy, quien es diseñadora gráfica y es la creadora de Maxis Club, un proyecto de caricaturas basado en el meme de Pepe, la rana, que utiliza el humor y este personaje para presentar una serie de cápsulas de conocimiento sobre Bitcoin. Con Red Purdy conversamos sobre este proyecto, sobre qué es Bitcoin para ella, su experiencia como diseñadora y mucho más. Antes de nuestra conversación vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso Horol Horol. Y ahora un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Horol Horol. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin y estrenamos invitado el episodio pasado y continuamos estrenando invitados acá en Hablemos de Bitcoin con Red Purdy, que es... Vamos a conocer un poco más, pero además, sobre todo yo tenía ya ganas de conversar con quien sea que estuviese detrás de Maxis Club, que también hablaremos un poco del proyecto como tal, pero para conocer a quién se le ocurren esos memes tan buenos y además el estilo de diseño tan particular de los Pepes, que bueno, es un fenómeno del internet súper difundido, pero en una forma en la que vuelve el Pepe algo tan positivo, tan hasta, uno diría cute, que se olvida ese pasado relacionado con racismo o con grupos extremistas que trae que trae Pepe como background, como meme de internet. Pero bueno, acá estamos entonces con Red Purdy. Bienvenida a Hablemos de Bitcoin. Hola, Bastardo. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, sabes que hablaremos de varias cosas, además de Maxis Club y de tu relación con los Meetups 2140, pero antes quería saber cuándo llegaste a Bitcoin, cuándo empezaste a interesarte en este tema como tal. Vale. Pues mira, yo llegué a Bitcoin un poco por mi cuenta. O sea, quiero decir, soy la muestra andante de que Bitcoin no es una secta porque a mí nadie me captó para esta secta, ¿no? Me introduje yo solita. Entonces, la cosa es que estaba leyendo en un foro, ¿vale? Que se hablaba de la burbuja inmobiliaria en aquel tiempo, hace bastantes años. Entonces, alguien mencionó Bitcoin, ¿no? Y fue la primera vez que lo leí. O sea, Bitcoin no era nada conocido en aquel momento. Y alguien comentó como que era una moneda digital o algo así, y me llamó mucho la atención. Así que me puse a investigar y me acuerdo de encontrar una página en inglés así muy básica, ¿vale? Que tenía un mini chat. Y tengo el recuerdo súper claro de la fascinación de ver el logo de Bitcoin por primera vez y leer algo de que era como una criptomoneda y de que estaban limitadas y no sé, eso me hizo sentir como mucho deseo de querer tener una, como por la novedad y porque al tener cantidad limitada sonaba como una colección, ¿no? O sea, entendías que solo había esas. Y como te digo, como no había estudiado nada de Bitcoin ni nadie me había explicado qué era, yo entendía que si había una cantidad concreta debían estar como numeradas para reconocerlas, ¿no? O sea, claro, yo no conocía lo que era la blockchain entonces. Entonces estaba como la moneda uno, la moneda 2, la moneda 3. Y en el chat ese alguien ponía como que no es necesario comprar un Bitcoin entero, o sea, también puedes comprar porciones de este. Y yo pensar, no, yo quiero un Bitcoin entero, porque imagínate, compro el Bitcoin 33 y compré una porción junto con otras 7 personas, por ejemplo, y yo pensaba que mientras tuviera esa porción iba a estar ligada a esas personas y tenía que hablar y ponerme de acuerdo con ellas como para tener contacto continuo, ¿sabes? O sea, súper loco. Pero claro, te estoy hablando de mi primer contacto, de mi primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, leí en el chat ese que para comprarlo tenía que comprarlo como en la Deep Web
Y ahí fue cuando no lo compré, porque, o sea, no lo compré porque nunca había entrado en la Deep Web y me daba mucho respeto. Y en esa época la Deep Web tenía muy mala fama. Y pensé, a ver si por entrar ahí me van a hackear el ordenador o la voy a liar o me estafan o lo que sea. Y así que por miedo lo dejé estar y me olvidé, ¿no? Pero bueno, o sea, me olvidé de la idea de comprar, pero no me olvidé de Bitcoin. Entonces pasaron unos años más y en ese mismo foro, alguien volvió a nombrar Bitcoin, ¿no? Y yo le dije, ya, pero está muy difícil de conseguir, tal. Me dijo, ¿qué va? Bájate esto y las compras ahí. Y bueno, ahí ya entendí que no tenía que comprar uno entero sí o sí, ¿no? Lo que pasa que sí que me dio un poco de depresión porque cuando entré y vi que había Bitcoin Cash, yo no sabía que era un fork. O sea, yo pensaba que era algo de Bitcoin, que eran como sus monedas. Y ahí coloqué a Bitcoin como el oro y Bitcoin Cash como monedas. Y yo ya pensaba, o sea, yo pensaba, guau, llego súper tarde porque el ecosistema de Bitcoin ha crecido tanto que Bitcoin ha alcanzado el estatus de oro y había tenido que sacar su moneda y todo, ¿sabes? O sea, nada que ver con la realidad, pero bueno, a partir de ahí ya me pasé a un foro de Bitcoin y hasta el día de hoy. Tú sí Mm, ya estabas comprado un poco para la idea, pero la razón ahí era externa, más bien esa mala fama de la que hablas que tenía la Deep Web, que todavía hoy tiene y que además tiene que ver un poco con esta idea de que Bitcoin es algo que utilizan criminales, de que eh, se usa solo para cosas negativas y tal. Entonces, bueno, obviamente allí uno cuando no conoce ese tipo de prejuicios, son mucho más fuertes de lo que uno pudiese tener el interés así de aventurarse y tal. Además es que, por como lo dice, seguramente en ese momento la experiencia para comprar y ujú. tal no era tan expedita como es hoy, pues, o sea, que puedes conseguir Bitcoin sin KYC de manera bastante sencilla. Pero bueno, ahora quisiera preguntarte, y antes de empezar como tal a preguntarte cosas relacionadas contigo y el proyecto de Maxis Club y tu trabajo en Bitcoin como tal, ¿qué es Bitcoin para ti? Porque sabes que es como, bueno, para saber cómo, cómo te enfrentas o cómo te paras tú frente a esta tecnología. Entonces, bueno, cuéntame ahí un Mm, poco, Red Purdy, qué es Bitcoin para ti. vale, pues mira, cuando yo lo vi por primera vez y leí eso de que era una criptomoneda, o sea, pensé, es el dinero de Internet. Y a día de hoy sigo pensando lo mismo. O sea, de hecho, cuando vi que existía el libro de Internet del dinero, pensé, es que sí, es que es exactamente esto, ¿no? O sea, creo que Internet y Bitcoin son el mismo lenguaje, que al igual que Internet no tiene límites, que es algo infinito, Bitcoin tampoco lo tiene en cuanto a movimiento y que no lo puedes detener, o sea, porque no puedes cercar algo de espacio infinito, de espacio limitado. Que es como ponerle puertas al universo, ¿sabes? O sea, se dice puertas al campo, pero querer cercar Bitcoin es cercar, ponerle puertas ya al universo. Entonces, si Bitcoin no se mueve aquí, se va a mover allí. Además, es como es la velocidad, es instantáneo. O sea, puedes mover Bitcoin en un instante y es atemporal, como Internet. Entonces, o sea, es demasiado, es una bomba, ¿sabes? Entonces, para mí eso, Internet tiene su propio lenguaje y también necesita tener su propia moneda, su intercambio de valor. Y qué mejor que Bitcoin, que además de sus propiedades es su mismo lenguaje. O sea, es que no tiene rival, para mí no tiene rival. Eh, y luego Bitcoin como proyecto, pues bueno, te resumiría que es cash electrónico, como en el white paper. Diría que es una idea de libertad, es una herramienta para la autogobernanza, ¿no? Y es educación para la responsabilidad propia de cada uno. Entonces, Bitcoin al final es un montón de cosas potentes para mí, bueno, y para mí y para cualquiera que no esté ciego. Y bueno, así resumiendo, diría que es el dinero de Internet y un arma potentísima que no tiene rival. Y tú dirías que de alguna manera esto tan potente que describes ha cambiado tu percepción del mundo o inclusive tu vida. O sea, dirías que conocer algo así puede tener esa influencia. Y si sí, ¿cómo ha sido ese cambio? A ver, sí. Mira, a nivel personal, ha cambiado un poco la gente con la que me relaciono, por ejemplo, ¿no? Porque cada vez le he ido dedicando más tiempo a Bitcoin
y en la vida real no he encontrado a nadie que me interese hablar de Bitcoin, ¿no? Entonces he pasado a relacionarme cada vez más por internet y a interactuar con gente con los mismos intereses que yo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo nosotros. Entonces, mi forma de ahorrar, por ejemplo, también ha cambiado. Mira, lo que sí que ha cambiado más la percepción esta del mundo y de la realidad, la parte más guay es, es la parte esta en la que Bitcoin te muestra la realidad de otra manera, ¿no? O sea, a ver si lo explico, a ver si puedo explicar esto bien. O sea, es como los Reyes Magos o Santa Claus. Una vez descubres la realidad, ya no hay vuelta atrás. No hay manera de saber lo que sabes, ¿no? O sea, puedes hacerte el que no sabes si quieres, pero nunca vas a volver a tener como esa genuidad de que te da la inocencia o la ignorancia, ¿no? Pues en Bitcoin se hace muchas veces referencias a la píldora roja de Matrix. Una vez que la tomas, descubres la realidad. Pues Bitcoin acelera eso, o sea, acelera que veas la realidad con pequeñas píldoras, las orange pills que las llamamos. Por ejemplo, la píldora del Don't Trust Verify, no confías, verifica, esa me parece increíble porque esa píldora ataca directamente al problema de la manipulación, de manipular la realidad, ¿no? O de cómo te puede manipular a través de la confianza o cómo tú mismo te puedes pegar una leche por confiar en algo ciegamente sin saber si es cierto o es un engaño, ¿no? Pues Bitcoin, por ejemplo, es un protocolo denominado confianza cero, que a mí eso me flipa. O sea, mira, confianza viene de confiar, ¿vale? Y fiar viene de fe. Así que confiar significa con fe. Por eso Bitcoin es confianza cero, porque la confianza se basa en tener fe en algo, no en la certeza. Y Bitcoin con su estructura, con sus respaldos a las matemáticas, con la prueba del proof of work, o sea, con la prueba de trabajo, con el proof of work, crea la certeza y tú no de la blockchain lo confirmas. Entonces, por eso es confianza cero. No necesitas que tengas fe en nada, ni de que pase. O sea, no necesita que confíes, solo necesita que verifiques y que confirmes. Pues como esa píldora, Bitcoin soluciona muchos problemas que acarrea ver las cosas con fe y no con certeza, ¿no? Por eso Bitcoin al final cambia tu manera de ver las cosas, de ver la realidad. Don't trust, verify, me parece una super frase. Y además tiene influencia mm, creo que esto es de la Europa del Este, como eh, en este caso es confía pero verifica, que es esta idea que como que en cierto modo influencia esta propuesta, esta píldora que mencionabas de no confíe, verifica del ámbito Bitcoiner, que además es algo que contrasta demasiado con lo que, digamos, exige el mundo tal y como funciona hoy, ¿sabes? Como que la Mm, gente está llamada a aceptar la verdad que te ofrece quien sea que crea la verdad. En su momento hicimos un podcast aquí con un par de amigos sobre la verdad y cómo en realidad la puedes construir, sobre todo en el ámbito digital, o sea, como tú en redes sociales puedes volver un bulo algo, entre comillas, real. Y esto de ir siempre a verificar, que además digamos que deviene o deriva de las propias cualidades que ofrece Bitcoin, esa posibilidad que en cualquier momento tú puedes verificar cómo está funcionando, cuántos hay en existencia, puedes asegurarte de absolutamente casi todo. Entonces, obviamente eso se vuelve como un lente con el que uno constantemente está viendo la realidad, ¿sabes? Como que creo mm. que me pasa lo mismo, o sea, creo que es difícil ahora desver que no. Sí. No sé si eso sería posible. ¿Sabes qué? Ha sonado mucho en su momento, Bitcoin is for everyone, Bitcoin es abierto, es neutral, es no sé qué y tal, pero quería preguntarte si realmente tú consideras de que teniendo esas cualidades que tiene Bitcoin, sí es para todos. O sea, tú dirías que Bitcoin es para todo el mundo, cualquier persona que se lo cruce puede meterse a utilizar o tienes que tener una cierta
forma de espíritu o unos ciertos intereses. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Dirías que es para todos o hay que tener algo ahí de locura? Pues mira, no y sí. Bitcoin no es para todos, porque ahora mismo todos podrían tener Bitcoin y no lo tienen. Entonces, ¿Bitcoin es para todos? No, porque no está pasando, básicamente. Lo que sí que creo es en la adopción mayoritaria, o sea, en la bitcoinización, en que la gente lo acabe adoptando, ¿no? Porque habrá mucha gente que lo adoptará sin entenderlo, simplemente porque se extienda su uso, ¿sabes? Y porque vean que es algo que funciona bien. Entonces les parecerá bien o simplemente les dará igual. Hay personas que esos cambios simplemente los adoptan por imitación y ya, sin problema. O sea, no. Sí que creo que hay unos pioneros, ¿no? Que evidentemente Bitcoin lo reconocen y ellos son los cabezas de toda la gente que viene detrás. Pero es que si fuera para todos, ya todos tendrían Bitcoin, porque ya está al alcance de todos. O sea, que dirías que hay como una suerte de inclinación que tienes que tener hacia ciertas cosas para poder involucrarte con Bitcoin. ¿Cuál dirías que fue la tuya, por ejemplo? O sea, a mí obviamente la inflación en Venezuela. O sea, no es como que yo elegí verdaderamente utilizar Bitcoin porque quiero más libertad y tal de facto al principio, sino que o sea, necesitaba algo con lo que poder salirme del Bolívar y no era tan sencillo, no tengo cuentas afuera, no tengo acceso a PayPal, ¿sabes? Como que necesitaba algo y en su momento Bitcoin fue la respuesta. De repente hoy las camadas de gente que utilizan más que todo cripto. Acá en Venezuela están sobre todo supliendo esa falencia con stablecoins, pero al final tienen que haber espacios como este, como Proyecto Bitcoin, que están Elena y Jenny llevándolo adelante. O sea, tienen que haber comunidades Bitcoin que te lleven de cripto y stablecoins, que igual se derriten como el fiat al que tratan de recrear hacia Bitcoin. Pero no sé, ¿cuál dirías que fue para ti esa cosa particular de ti misma que te llevó entonces a Bitcoin? Sí, o sea, antes eso que comentas de que la gente, eh, de que no es para todos, es que no tiene por qué ser para todos. Porque, pero no solo Bitcoin. O sea, a mí me puede interesar los coches y a ti te puede interesar la pintura. Entonces, no todo nos tiene por qué atraer una tecnología, por muy buena que sea, ni por mucho que solucione nada. O sea, no, también se trata de eso, ¿no? O sea, no, sería muy raro que a todo el mundo nos atrajese Bitcoin al mismo nivel. Pero lo que me trajo a mí, por ejemplo, pues la verdad que fue un poco instinto, porque ya te digo que no era conocido Bitcoin cuando yo lo descubrí y lo que conectó conmigo cuando yo lo vi fue, o sea, es que pude ver el valor de Bitcoin tal y como era su estructura, ya simplemente sabiendo que era el dinero en Internet y que era limitado. O sea, esos 2 elementos, esos 2 factores, eran muy claros de su valor, porque es que Internet necesita un valor dentro de sí mismo, y Bitcoin era su lenguaje. Y de hecho, en el chat ese de la web esa que entré, alguien puso: "También hay otra criptomoneda que ha salido", como que habían hecho una nueva, que no tenías que comprar Bitcoin. Y yo sin saber nada de Bitcoin, yo ahí ya era maxi tóxica, porque yo dije: "No, no, yo no quiero otra moneda, yo quiero esta". La original, porque es que se puede, no sé, conecté con la idea de lo grande que es Bitcoin. Es que es un poco, no sé, fue intuición. ¿Sabes qué pasa? Que mi trabajo también consiste mucho en ser, cool hunter, que somos cazadores de tendencias. Entonces tengo facilidad como para ver patrones o de cosas que se van a adoptar mayoritariamente, no siempre, pero suelo ser early para ver las tendencias. Y para mí fue muy claro Bitcoin. Aparte, el hecho de empezar así como underground, muy abajo, muy escondido, en Tor, en no sé qué, toda la historia que hay detrás de Bitcoin a mí me fascina. Entonces, no fue tanto igual como por una motivación personal de libertad o de nada, porque no conocía ninguno de esos conceptos aún, o sea, que estaban detrás de Bitcoin, no entendía, y ya me enamoré
fue como un amor a primera vista. A mí lo que me hizo desearlo tanto fue que me parecía una idea genial. Y me pareció una idea genial el hecho de que fuera el dinero de Internet. O sea, algo de yo tengo que pagar dentro de Internet. ¿Que voy a meter los billetes dentro de Internet? No puedo. No puedo meter papel dentro de Internet. Y Bitcoin en un chasquido cupió ese espacio. O sea, ¿sabes? No sé, eso. Bueno, no, está interesante porque así uno ve que hay múltiples razones para llegar a Bitcoin y Bitcoin es una tecnología tan abierta y con unas cualidades tan particulares que ofrece como respuestas a prácticamente cualquier pregunta desde donde sea que uno la traiga. Mm. Ahora sí que vamos a hablar un poquito de Maxis Club, que es ese panita que uno siempre está viendo en el timeline. Espero que todo el mundo sea tan favorecido por el algoritmo de Twitter como yo, que siempre me sale, eh, que está en distintas situaciones de cosas de Bitcoin, de repente lugares comunes que ya entre bitcoiners conocemos, pero que presentados de esa manera hacen que el mensaje sea más digerible para más gente, porque no todo el mundo se va a poner a escuchar un podcast, no todo el mundo va a ponerse a leer un blog, ¿sabes? Y entre meme y caricatura allí, como que hace el trabajo de difusión bastante interesante. Pero bueno, ¿cómo, cómo se te ocurrió Maxis Club? ¿Qué es? ¿Cómo sacas ideas todo el tiempo? Sí. Bueno, a ver, mi trabajo y mi hobby siempre ha sido el diseño y cualquier cosa creativa, ¿no? Entonces quise aportar algo a Bitcoin uniéndolo con mi pasión, ¿vale? Que es el arte y el diseño. Por favor, eso, exacto. Te había pasado esta imagen para esto, esto describe totalmente lo que yo soy. Es que me encanta. Vale. Bueno, entonces al ser diseñadora pensé que el lenguaje, o sea, pensé cómo era el lenguaje de Bitcoin, ¿no? Entonces busqué algo que encajara con él. Entonces, lo que decíamos de las Orange Pills, los memes de Maxis Club no dejan de ser un poco lo mismo, ¿no? Memes que rescatan píldoras como el Not Your Case, Not Your Bitcoins, HODL, Have Fun Staying Poor, etcétera, ¿no? Y a la vez también recojo un poco lo que está pasando actualmente, como lo del scam de FTX o el caso de Hold con Fictoshi, ¿no? O algún ad o cosas así, y lo convierto en meme. Entonces, Maxis Club es un poco eso, ¿no? Junté los memes que son como las píldoras de Bitcoin, les puse una versión cute, como bien has dicho, de la rana Pepe, ¿no? Que también es un meme y que también en su historia tiene relación con Bitcoin, y le puse Maxis Club, haciendo un poco referencia a Fight Club, ¿no? A la peli del Club de la Lucha, no sé cómo lo decís en Venezuela, porque a veces cambian el nombre de las pelis. El club de la pelea, pero el club de la lucha también se entiende. Vale, vale. Y un poco por el mensaje de la peli, ¿no? Por lo tóxico y viciado de un sistema que ya no funciona y unos pequeños locos que se rebelan contra ese sistema que es obsoleto y gris, ¿no? Entonces, de hecho, cuando puse mi primer meme, el primero de todos, puse Welcome to Maxis Club y la primera regla del club de Maxis es hablamos de Bitcoin 24/7, ¿no? Y al final ha sido como relacionarlo todo con cosas de Bitcoin. Y otra cosa que relacioné, y con esto ya termino, es la limitación de 2100 memes. O sea, como puedes ver, mira, a ver, bueno, luego te puedo, a ver, ¿puedo pasar yo las de esto? Ah, mira, aquí tienes algunos de los memes. Mira, el Have Fun está impur. Y por aquí, mira, este hace referencia clara al Club de la Lucha. ¿Ves? También momentos así míticos de Bitcoin. Y tenemos por aquí. He puesto un montón. Me he pasado. Ay, me he pasado. Vale, mira, aquí puedes ver que están numerados, ¿vale? O sea, esto es la colección. Habrá solo 2100 memes. Entonces, cuando terminen, no se habrán más memes de Maxis Club. O sea, igual hago una serie de dibujos, que eso lo estoy moviendo ahora, o cualquier otra cosa, o merchandising, o no sé, no, aún no lo sé.
pero quiero que tengan un final. O sea, que ese final es como la limitación de Bitcoin, ¿no? Y porque creo que en esa idea reside un montón de valor y al final, a la hora de construir esta colección, lo he hecho también basándome en esa idea de Bitcoin de que sean limitados. Además que 2100 igual es bastante para hacer bastantes memes, pues todavía hay bastante historia que contar de Maxis Club y tiene bastante, o sea, como es una referencia interesante poder uno crear dentro de su propia creación, valga la redundancia, una suerte de escasez, porque al final la escasez de Bitcoin es algo que deriva de las cualidades del protocolo y obviamente Satoshi ya lo había pensado así y las discusiones tempranas sobre Bitcoin tenían que ver con que fuese así, pero es algo que depende del funcionamiento del protocolo. En cambio aquí es como que, bueno, veo cómo funciona Bitcoin, tomo la decisión de en cierta manera poder emularlo y poder traerlo también a esto, que es una creación, digamos, cultural, pero igual relacionada de Bitcoin, igual derivada de Bitcoin, y que trata de enseñar sobre Bitcoin, obviamente. Sí, exacto. ¿Y cómo haces para tener tantos? O sea, de dónde sacas la inspiración para sacar y de dónde vas a sacar las ideas para sacar 2100 en total? Pues, pues mira, lo tengo todo bastante optimizado, ¿no? Para poder producir tranquilamente un meme a diario, que es a lo que me he propuesto, ¿no? Entonces, he ido creando como un banco de personajes en diferentes posiciones, otro de fondos, otro de objetos. Y si te fijas, solo tengo dos opciones de formato cuando hago los memes, que es o una imagen completa o dos viñetas. No me salgo de ahí, así no me hago lío, ¿no? O sea, es como que antes de empezar he optimizado todo lo que podía usar en el futuro para no tener que pensar durante el día. O sea, en plan, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, pues a veces o creo un original de la nada o cojo, pues de ese banco de imágenes que te comento, cojo el personaje, cojo el objeto, cojo el fondo y lo adapto al meme que quiero hacer. Entonces, además, los personajes, por ejemplo, los tengo articulados, o sea, están como por capas, son como marionetas. Entonces, puedo moverle los bracitos, las piernas, los ojos, así no tengo que dibujarlo cada vez, ¿no? O sea, lo importante de aquí fue el trabajo de base, el trabajo que hice antes de empezar. O sea, mire que estuviese todo lo más correcto y optimizado posible, pensado a futuro, y si me comprometía a sacar un meme cada día, pues tenía que partir de una idea que fuera factible, ¿no? Y bueno, o sea, fue eso, fue más que nada trabajar mucho, mucho la primera idea. O sea, antes de lanzar el primer meme, yo ya tenía todo prácticamente dibujado, todo lo que iba a poder necesitar, para luego poder producir rápido, dijéramos, ¿sabes? Luego, bueno, sí, eso sería. Si tuvieses que hacerle alguna recomendación a un diseñador que tiene un proyecto similar o tiene algo en la cabeza así que quiere lanzar, ¿qué le dirías? Porque Maxis Club tiene su propia identidad y como nos estás contando, pues tiene un trabajazo por detrás, pero el lenguaje visual, pues cualquier diseñador pudiese montar su proyecto y es algo que uno, como escuchando este tipo de historias así, uno quisiera que más gente pudiera, pero yo no sé, no soy diseñador, pero tú sí, entonces, ¿qué le recomendaría a un diseñador que tiene Vale. algo así similar y entonces de repente escucha este episodio y dice, coño, sí, voy a lanzarme, pero, ajá, ¿cuál es el consejo? Pues mira, les diría que si van a hacer algo, que busquen que sean identificables. O sea, que deben tener identidad. Porque si no, o sea, si no si no tienen algo original, se van a parecer al resto. O se van a ver como una copia y no van a destacar, se van a desvanecer. Entonces, aparte de eso, pues no sé, recomendaría lo que te he comentado antes, lo de optimizar, lo de antes de empezar a crear nada, pues plasmar la idea en un papel, hacerte una hoja de ruta y luego pues intentar trabajar una buena idea, ¿no? Yo como, por ejemplo, pensé, pues voy a mezclar cosas que me gustan a mí y que tienen que ver entre ellas, pues los memes, la rana Pepe y Bitcoin, ¿no? Y intenté pues hacerlo a un estilo que a mí me gustara y algo que ya que no existía, porque
hay millones de memes de Bitcoin, pero ninguno exactamente como lo hago yo y son identificables. Entonces, eso, que se identifique, que se diferencie de los demás, porque si no la gente no se entera. Sí, es que yo creo que inclusive la originalidad es parte de lo que hace que algo en redes sociales tenga éxito, pero como lo estás describiendo en aplicar este principio al diseño, pues tiene demasiado sentido que Maxis Club sea exitoso porque es que no, no hay otro Pepito así, ¿sabes? Como que no existe, existe Pepe, pero no existe el Pepe de Maxis Club. No existía antes Claro. de Maxis Club, pues obviamente es así como su propia forma de ser y comunicar. ¿De qué manera crees que este tipo de memes o caricaturas aportan a Bitcoin? O sea, ¿qué hace este tipo de arte, este tipo de diseño que sea útil a los fines de Bitcoin? Pues, bueno, esto sería un poco el hecho mismo de lo que hemos comentado, ¿no? Que sean memes, que sean orange pills, ¿sabes? Que ayudan a rescatar, pues, esos mensajes clásicos en Bitcoin y porque al final es como compartir conocimiento de Bitcoin, ¿no? O sea, rescatando estos clásicos y haciéndolos llamativos para todos los públicos. O sea, sería como un 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 starter pack para Newies, ¿sabes? Eh, y una cosa muy importante que me gustaría explicar aquí es que, ¿sabes por qué nosotros mismos nos llamamos tóxicos y psicópatas? Porque nos lo han llamado antes. O sea, en medios de comunicación, no sé si fue en el New York Times o en varios sitios, se empezó a llamar a los bitcoiners como tóxicos, psicópatas, ¿sabes? Como queriéndonos echar tierra encima y lo repiten y una y otra vez y para que cuele el mensaje. Esos son sus memes, esos son sus píldoras. Hay gente que no quiere Bitcoin y nos quiere hacer de menos y esos son sus memes. El repetir en varios medios que lo ve la misma palabra, tóxicos, tóxicos. Al final la gente lo repite nuestras píldoras, o sea, quiero decir, ¿por qué nos acabamos llamando nosotros mismos tóxicos y psicópatas? Porque es la manera de luchar contra sus memes. O sea, tú me tiras tus memes, yo me voy a reír y te voy a decir, sí, sí, soy tóxico. En vez de enfadarme o en vez de pelear, te lo recojo y la manera de devolverlo es como decir, pues sí. Y nosotros a su vez, o sea, nosotros, la gente que apoya Bitcoin, tiene sus píldoras y son a base de repetición también que se intenta, pero esto pasa en general con todo. Lo que yo veo mucho en Bitcoin es que la gente dice, por ejemplo, ¿no? Ahora dices, bueno, es que estáis ahora apoyando la carne. ¿Por qué, no? ¿Por qué los bitcoins de repente están ahora tan pesados con el tema de la carne? Porque estamos detectando píldoras que vienen de fuera, que son, no, comer carne es malo, come gusanos, eh, come, hazte vegetariano. Entonces, la manera de responder a eso, pues son con mis píldoras, pues ahora voy a comer más carne. O sea, tú veo tu píldora y te la devuelvo haciendo justo lo contrario, ¿sabes? Al menos es como yo lo veo. Y por eso lo de las píldoras es tan importante. O sea, al final todos los mensajes repetidos, vengan de donde vengan, son memes, son o virus, o llámalo como quieras. Y el cerebro lo coge o no lo coge. Depende de cómo tú lo tengas de protegido. Entonces, nuestra manera de proteger cuando vemos el meme del otro que nos lo lanza es devolvérselo. Para mí, yo lo veo así. Y es que además fue lo que sucedió, por ejemplo, con lo de los maximalistas, ¿sabes? O sea, al principio el origen del mote maxi es una crítica que hace Vitalik sobre que los bitcoiners son de mente cerrada, que enfocarse solo en Bitcoin es ser de mente cerrada, ¿sabes? Entonces como Mm, al final apropiarse de los memes es una forma de uno responderlos, pero también hasta cierto modo designificarlo, ¿sabes? Quitarle ese significado peyorativo y volverlo una caricatura. O sea, en Satoshi en Venezuela nosotros tenemos un diseño, una franela que dice que llegó al maximalista
Y yo sé de dónde viene el meme y todo, pero igual embrace the meme para que se haga parte de la cultura, ¿sabes? O sea, obviamente una recomendación para un diseñador ya la dimos y en cierto modo es quizás la misma que uno le da, pero si de repente alguien está escuchando este episodio y tú dices, bueno, tiene una idea, qué sé yo, de un website para reunir documentación sobre Bitcoin o de hacer un canal para tutoriales de no sé qué, pero no termina de hacerlo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere hacer algo para aportar a Bitcoin, pero no sabe si realmente eso que va a hacer es valioso? O sea, com- ¿cuál es tu consejo allí? Pues si no quiere exponerse, o sea, al final para saber que estás haciendo algo bien, lo tienes que testear. O sea, tiene que pasar de la idea a la realidad, ¿no? Si no quieres exponerte mucho porque no estás seguro, pues hazlo en círculos pequeños. Por ejemplo, en Telegram hay muchos grupos pequeños de comunidades pequeñitas, en las que puedes compartir con más confianza tu idea y tener feedback a un nivel más en plan fase beta, ¿no? Puedes decir, "Ey, que estoy en fase beta, no seáis muy, muy duros conmigo que esto estoy haciendo". Pero es que para mí es prueba y error. O sea, yo me he equivocado muchísimas veces antes de hacer o tener una buena idea. Y cuando me equivoco y veo que algo no funciona, pues en vez de destruir eso que he construido, lo que hago es seguir construyendo con lo nuevo. Pero no se trata como de destruir, o sea, tú puedes comenzar con algo y empiezas de una manera, pero lo bueno es cómo acaba. No tienes que tener miedo a que así eso no funciona, porque no se trata de que eso está mal, se trata de que tienes que cambiar cosas para hacerlo mejor. Pero nadie nacemos aprendidos, si no, nunca nos equivocaríamos, lo haríamos todo súper bien y sin saber nada lo sabríamos todo y no funciona así, o sea, te tienes que equivocar. Y para equivocarte tienes que sacar, o sea, sacar la idea de tu mente y llevarla a la realidad para ver dónde falla. Hacer, es la, la Sí. recomendación siempre en este tipo de casos. ¿Sabes que el año pasado seguramente sí, ¿no? Sí, se lanzó esto de Meetups 2140 y tú ahí Mm. tienes como un papel, estás envuelta. Bueno, cuéntanos un poco ahí qué relación tienes con esta iniciativa y además qué es eso de Meetups 2140. 2140 meetups, es que me lío, siempre digo mal lo de los números de los meetups, no sé por qué siempre me pasa, perdona, ¿eh? Pues bueno, como podéis ver aquí es una web para crear lazos entre bitcoiners cercanos, ¿no? También da la opción de conectar con los bitcoiners de forma digital para charlar de Bitcoin o simplemente charlar, pero lo que se potencia en 2140 meetups es hacer quedadas con otros bitcoiners de tu ciudad, ¿ves? Entonces, pues eso, ya sea para dar una charla de Bitcoin o para tomar unas cervezas o lo que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver. Mira, aquí, por ejemplo, está tu Satoshi en Venezuela, tu comunidad. Sí. Y bueno, ¿y cómo los conocí? Pues mira, casualmente los conocí gracias a Maxis Clubs, a los memes, porque yo ya conocía a Lunatic Coin, evidentemente, por sus podcasts y bueno, es una persona que admiro mucho por el valor que tiene el trabajo que hace. Y Luna es un poco, junto con otros, el artífice de esta idea de los meetups, ¿no? Entonces, él me comentó, yo le pasé un meme, él me lo comentó y a partir de ahí me empecé a seguir por Telegram, que tengo chat de los Maxis. Y entonces vi que íbamos a coincidir en la WhatsApp Bitcoin, en la web, que por cierto tú estuviste también, que es un evento de Bitcoin que se hace en España. Y nada, pues allí hablamos y me dijo, oye, mira, vamos a empezar un proyecto, vamos a necesitar diseñadores, estate atenta, que igual te interesa, tal. Y así empezó la web. Y nada, y si me permites desde aquí decir a los bitcoiners que nos vean de habla hispana que entren al grupo de Telegram de 2140 Meetups o la web y que busquen y creen su grupo de su ciudad y esto lo que hace es que los bitcoiners nos conectamos entre nosotros más a nivel personal. O sea, esto es como una nueva fase, un paso más a la adopción, porque creamos nuevos tipos de vínculo y el vínculo, ¿sabes qué pasa? Que cuando te conoces en persona, el vínculo se hace mucho más fuerte.
O sea, rompes una barrera más, porque por internet nos podemos caer bien y lo que quieras, pero no sabes quién es la otra persona. Pero cuando conoces a alguien que está tan conectado contigo a nivel de que cree en esta idea de libertad tan fuerte como tú y hablas con él y sientes, ¿no? Sientes esa conexión, el- yo creo que los lazos son mucho más fuertes y esto es el principio para empezar a construir el segundo nivel de Bitcoin, de adopción. Ojalá que más gente que conozca de 2140 Meetups se sume, porque de verdad que esto que nos decía Red de que conocer a gente con ideas cercanas y poder romper esa barrera de conocernos solamente de manera digital es bastante interesante, sobre todo uno lo ve en conferencias y tal, pero las conferencias no suceden todo el tiempo, no todo el tiempo tienes la disponibilidad para viajar o ni siquiera para asistir a alguna que suceda cerca de donde vives, pero una reunión con amigos de la ciudad y de repente con otro grupo de amigos de ciudades cercanas siempre es algo mucho más realizable. Entonces, bueno, obviamente es muy interesante la iniciativa y ojalá que más gente se sume. Sabes que quería preguntarte y un poco con esto que hemos estado conversando de la toxicidad, de to embrace the memes, ¿sabes? De a poder apropiarse de los memes que nos lanzan. Hmm. Siempre se dice que los bitcoiners son tóxicos, que, ¿sabes? Como que es una comunidad tribal que, ay, habla muy feo y no sé qué. Pero entonces quería preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de crear lazos de comunidad en comunidades cercanas, ¿cómo ha sido tu experiencia con la comunidad bitcoiner hispana? O sea, ¿dirías que son realmente tóxicos y que comen niños? A ver, bueno, al final es el círculo en el que yo he crecido y en el que yo he aprendido, o sea que mal no te voy a hablar, eso seguro. De hecho, agradezco en su momento que hayan sido como un poco intransigentes porque entiendes que no es un juego al final, ¿sabes? Que te lo tienes que tomar un poco en serio esto. Pero bueno, pero siempre sin alejarte del humor. O sea, siempre yo, al menos el recuerdo que tengo es siempre haber aprendido, pero sin perder el humor nunca, ¿no? Entonces, lo que es los bitcoins de habla hispana los siento como súper cercanos. Pero bueno, en general no veo mucha distinción entre los de habla inglesa, por ejemplo. Tengo un meme que dice que sale el Mr. Bullish y Maxi, y el Mr. Bullish le dice, ¿eres italiano? Y Maxi le contesta, dice, soy bitcoiner. O sea, quiero decir, entre bitcoiners es como que no hay fronteras. ¿Sabes? Hay un punto en el que cuando tú demuestras que no necesitas gobernador o que no lo quieres, el gobierno desaparece porque dice, es que no me deja sitio para mí. Lo que pasa que, bueno, igual tienes que pagar que te releguen a paria, ¿no? O a algo que va en paralelo a la sociedad. Pero yo creo que ese punto es muy fuerte seamos de donde seamos, como construir un núcleo fuerte de somos bitcoiners y tenemos nuestras propias normas como el proof of work, bueno, todas estas píldoras que vamos diciendo, ¿no? Y el no dejarse gobernar, el no ceder ni un poco tu libertad, no ceder simplemente el derecho a ser tú mismo y a ser tú responsable de tus cosas y que otro no lo tiene que hacer por ti porque no quieres cederle ese poder. Pues ya está, o sea, como no salirse de ahí, si no te sales de ahí es que no pueden entrar. Bueno, interesante esa identidad, eh, ¿cómo decirlo? Internacional, Mm. que no respeta fronteras, sino que toma Bitcoin como bandera y territorio que es ser Bitcoiner. Es interesante y creo que es algo bueno poder identificarlo incluso más allá de las barreras del lenguaje, más allá de otros intereses que probablemente podamos tener, que Bitcoin también sea parte de esas cosas que amalgaman movimientos humanos, que amalgaman grupos, es súper interesante. Sabes que quería cerrar preguntándote por uno de los personajes de Maxis Club, que es el Nob.
ese que Hmm. siempre llega y no sabe mucho de Bitcoin. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que le dejarías a uno que llegó a Bitcoin así, está nuevecito, nuevecito? ¿Qué le dirías a alguien que recién llega a Bitcoin? Como consejo que les diría que se leyeran todos mis memes del uno hasta ahora, porque como comentaba antes, para mí de verdad es un New Starter Pack. Pero no, o sea, fuera de eso, lo que les recomendaría es que un poco lo que me pasa a mí, pues que no se abrumara, o sea, que fuera pasito a pasito, porque de primeras es como mucha información. Y lo primero que tiene que aprender, lo primero para mí, lo más importante es conseguir tus bitcoins, a poder ser de forma anónima, que es sin KYC, el famoso KYC, que es Know Your Customer, conoce a tu cliente, que al final es dar todos tus datos, nombre, DNI, etcétera. Hacerlo sin eso, que hay varias formas, como por ejemplo en Rosat. Hay un montón de DEX de exchanges descentralizados. Y luego después de eso, cómo autocustodiarlos tú mismo en una wallet segura, ¿no? Esas serían como las dos cosas principales, tener tu Bitcoin anónimo y saber manejar autocustodiar, o sea, autocustodiarlos en una wallet segura. Entonces, les recomendaría que empezara con poquito Bitcoin, que trasteara, que cogiese confianza, que incluso que se equivocase si quiere, para luego ir como más seguro. Y de hecho está el testnet, o sea, o incluso mejor que use testnet primero, que es como la mempool paralela, pero que es falsa y es gratis. Y puedes conseguir una cartera falsa también, en testnet. Te metes Bitcoin falso, haces transferencias falsas, pero es como si lo hicieras en verdad, pero no vas a perder nada. Y teniendo esa herramienta a mí me parece súper potente para los noobs, usar el testnet. Y incluso hasta Robosats tiene testnet, o sea, imagínate, puedes hacer todo lo que quieras. Pero sobre todo eso, que no sea impaciente, que no llega tarde como pensé yo, ¿sabes? Que es súper early, que tiene tiempo para aprender y adquirir buenos hábitos primero y luego ya vas rodado. Sí, la gente muchas veces piensa que se le va el tren, inclusive acaba de llegar y ya quiere, ¿qué hago? ¿Cómo es que hago? Quiero ya, ¿sabes? Como que el desespero. Pero bueno, excelente consejo. Hemos estado mostrando tu usuario de Twitter acá en el video. De todas maneras va a estar tanto el Twitter de Maxis Club como el de Red en las notas del episodio. Así que bueno, gracias Vale. Red por tu tiempo, por Maxis Club, que me encanta. Y bueno, nos veremos, espero que este año en Watch Out Bitcoin, para estrechar más los lazos entre las comunidades hispanas del mundo. Sí, seguro que sí. Además están trabajando en cosas súper chulas. Les recomiendo a todo el mundo que se informe qué es la WOP, porque empezó el año pasado y está creciendo muy rápido porque hay mucha demanda por parte de los bitcoiners y la organización que hay detrás es una maravilla. Bueno, espero verlos por allá, muchachos. Así que bueno, gracias a todos por Y acompañarnos en este episodio de Hablemos de Bitcoin y bueno, a seguir a Maxis Club y a seguir aprendiendo allí más sobre esas píldoras de Bitcoin. muchas gracias.